Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Recientemente hemos visto que en varios hoteles alrededor de NOR hay algún descontento con los altos índices de volumen de los establecimientos públicos que están operando alrededor de estos. Se constató que los decibeles de sonido son demasiado altos y esto es una molestia tanto para los huéspedes que están en los hoteles como también para los mismos empleados que están expuestos a que tengan problemas de oído a raíz de los fuertes sonidos producidos por estos lugares. Por la zona hotelera del área de NOR es muy común encontrar establecimientos públicos que generan ruido. Por esto, un hotel de esta zona entabló una querella frente a algunos sitios nocturnos que operan en esta zona por el alto volumen en su música, lo que no solo genera malestar entre los huéspedes que están pasando sus vacaciones en la isla, sino que también es perjudicial para los mismos empleados y clientes que asisten a estos lugares por el alto índice de ruido. Se comprobó que el volumen llega hasta los 85 decibeles de sonido, algo que es perjudicial para los oídos y que los mismos DJs no sienten ya que estos están acostumbrados a la música, pero sí molestan a los alrededores. Estos lugares ya fueron inspeccionados y efectivamente se comprobó que tienen la música a un volumen perturbador y que causa problema para los oídos. En uno de estos, el cuerpo policial implantó una multa de 5.000 florines. Ellos, en el momento de recibir la visita de los inspectores, le bajaron el volumen, pero en el momento que estos salieron del lugar, le volvieron a subir, algo que es como un juego del gato y el ratón. De esta forma, varios lugares públicos ya fueron alertados para que no se siga presentando esta situación, donde se está poniendo en riesgo la salud auditiva, tanto de los clientes como de los trabajadores. En Panamá, la operación llamada Costa Sur dio con el decomiso de droga, autos y dinero incautado, así como la detención de 5 personas. Vamos en directo con la información. La organización operaba en una lujosa residencia ubicada en Costa Sur, en Juan Díaz. Esto con el objetivo de intentar despistar a las autoridades. Dentro de la residencia habían 5 personas, entre panameños y extranjeros, que eran los encargados del trasiego de la sustancia ilícita. Se ubicó una fuerte suma de dinero y varios kilos de cocaína. Se logra encontrar dentro de la residencia 92 paquetes de la droga conocida como cocaína, 6 vehículos, 4 de ellos con doble fondos elaborados para cargar droga y un total de $635.000 provenientes de actividades del narcotráfico. Debemos destacar que vinculados a este hecho se tienen 5 personas detenidas, 2 colombianos, 2 guatemaltecos y un panameño. La droga se encontraba escondida dentro de un vehículo, pero en medio de la operación se descubrió que otros 4 carros estaban acondicionados para realizar la misma operación. Los autos tenían compartimentos en el puesto trasero, en los maleteros e incluso habían habilitado bocinas de equipos de sonido donde escondían la droga. También se ubicaron en la casa, o sea, fuera de la casa algunos, otros dentro de la casa, y de esos 6 vehículos incautados, 4 tenían doble fondo, es decir, entendemos que esos vehículos fueron utilizados igualmente para el tráfico de drogas. Según el fiscal de drogas, los narcotraficantes ahora están operando en sitios de clase media y no utilizan barrios considerados como zonas rojas, ya que en esos sitios es donde son descubiertos con mayor facilidad. Y las autoridades no descartan que detrás de esta organización que ha sido desmantelada, que operaba en un área exclusiva de la ciudad capital, otras personas puedan estar detrás de este grupo. Helen Concepción, TVN Noticias. Cada día es más común la obesidad en niños, algunos más extremos que otros, pero en Valledupar, en Colombia, encontramos el caso de un bebé que con apenas 6 meses de edad ya pesa 17 kilos. Según la Secretaría Municipal de Salud, el 8.9% de los habitantes de Valledupar sufren de obesidad o sobrepeso. Él es Santiago Mendoza, y a sus escasos 6 meses de vida ya sufre las complicaciones de la obesidad. Eunice Fandiño, madre del niño, contó que al nacer su hijo pesó 4.200 gramos y hoy ya supera los 17 kilos. Ya después del transcurso que él fue creciendo fue que yo me di cuenta que el niño estaba, pesando demasiado. El pequeño lleva 11 días hospitalizado y los especialistas buscan la forma de mejorar su calidad de vida. Presenta un aumento del colesterol, un aumento de los triglicéridos y estábamos investigando algo de tiroides. El especialista explicó las posibles causas de obesidad en niños como Santiago. La mala educación en la alimentación.
madres que consideran que el niño por la necesidad de alimentarlo, entonces lo sobrealimentan. Lo más grave es que según los especialistas, este tipo de casos va en aumento, tanto en niños como en adultos. No el que esté gordito y bonito tiene que ser un signo de buena salud, ¿ya? Tenemos que también guardar las proporciones en la alimentación. La principal recomendación para los padres de familia es darle a los pequeños una alimentación balanceada e incentivar en ellos la actividad física. El ministro de la Presidencia de República Dominicana dijo que el gobierno dominicano lleva respuestas a las peticiones de Haití para la próxima reunión que se llevó a cabo hoy lunes en la frontera. Catherine Díaz nos tiene los detalles. En el primer encuentro de reapertura del diálogo celebrado en Haití, cada país hizo peticiones al otro, pero de la que más se habló fue de la hecha por el vecino país a la República Dominicana, de que le dé garantías de solución a los problemas que genere la sentencia del Tribunal Constitucional a los descendientes de haitianos. ¿Ustedes llevan respuestas para esta segunda? Exactamente, y ellos también tienen respuesta a lo que habían acordado previamente. Ministro. Lo vamos a anunciar el lunes. El también presidente de la comisión que representa al gobierno dominicano en este diálogo dijo que en la próxima reunión se hablará de los mismos temas tocados en la primera. Los temas comerciales, temas de aduana, temas de seguridad, temas medioambientales, temas migratorios. La delegación nacional también la integran el canciller Carlos Morales Troncoso, el ministro de Interior y Policía José Ramón Fadul, José del Castillo Sabiñón, ministro de Industria y Comercio, y el consultor jurídico del Ejecutivo César Pina Toribio. El ministro de Industria y Comercio dijo tener la expectativa de que en el diálogo siguiente se firme el protocolo fitosanitario que pondría fin a la veda de los pollos y huevos criollos. Esta segunda reunión será este lunes a las 11 de la mañana en la Fortaleza Militar de Jimaní. Catherine Díaz, Noticias SIN. Muchos niños se sienten hoy por hoy atraídos por aprender a hacer nuevo beatbox, una técnica que consiste en hacer sonidos musicales con la boca y que es parte fundamental del hip hop. Esto que están escuchando se llama beatbox, es una clase de percusión vocal en la que se imitan sonidos musicales con la boca, la lengua, los labios y la voz. Yo hago las clases de melodía, solo escucho una canción y la hago con mi boca. Él es Mateo, tiene 12 años y es más conocido como Teo. A los 6 años, aunque no sabía lo que hacía, le empezó el gusto por el beatbox. Me gustaban mucho los ritmos de la batería y también me gustaban hacerlos con la boca. Intentaba y a veces no podía, pero un día salió y pues me gustó. Desde que yo estaba embarazada siempre nos gustaba ponerle música con mi esposo en la barriguita. ¿Qué es lo más importante que tengo que aprender? Es el bombo y la caja. ¿Cómo se hace? Enseña. Muy bien, Ante. Mejor que siga Teo. Sí. Lo más difícil de hacer beatbox es el beatbox rápido. Hacer todo eso, lo que te estoy enseñando, el bombo, la caja, el hi-hat, todo eso muy seguido y muy rápidamente, que hasta que tus músculos se quedan como frenados y no puedes más y te cansas. Él practica una y otra vez, lo ha vuelto su estilo de vida. Algunos me felicitan, algunos raperos también me invitan a cantar, que yo les haga la mezcla. A otros les gustan, oiga, qué boleta eso. Su cómplice incondicional es Luna, su hermanita, quien ya le sigue los pasos. ¡Con ustedes, Mateo! Súper chévere porque son sonidos con la boca que pues sí, gente lo hace, pero poca. Pues ahí le estoy enseñando ritmos, pero pues ella trata, pero a veces no puede. Algo así. Nosotros tenemos un grupo que con mi prima, ella y yo. Rehusando tu vida y yo tu lugar. Mateo ama el arte en todas sus expresiones, toca batería, organeta y canta. Además, dibuja. Es un niño orgulloso de su talento que no sueña con la fama, pero sí con inspirar a otros a conocer lo que él tanto ama.
La irreverente más famosa de América Latina, Mafalda, cumple 50 años. En el mundo diferentes actos celebraron su onomástico y aquí también recordamos a este personaje. ¡Buen día, mundo! En este 2014, la más bella, regordeta, irreverente y ácida de América Latina está de cumpleaños, Mafalda. Sería lindo levantarse una mañana y encontrar que al fin la vida de uno depende de uno mismo. Desde su nacimiento en 1964, de la mano de Joaquín Salvador Lavado, Quino, esta Argentina preocupada por la humanidad y la paz en el mundo sigue tan vigente como en aquellos tiempos. Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. Para mafaldistas como Juan Pablo Calvá, su encanto y vigencia reside en las historias cotidianas. Porque Mafalda tiene la fuerza de permanecer perenne en el tiempo, o sea, ella no envejece. Sus historias no envejecen porque no están marcadas por hechos históricos o no están marcados por un momento que se vivía en Argentina, sino que uno la lee y se encuentra con situaciones y condiciones que aún hoy se presentan. Son miles de frases de esta cincuentona las que hoy retumban en la mente de sus seguidores y han sido usadas por políticos y humanistas. Lo urgente nunca deja tiempo para lo importante. Es una frase que además nos aplica a todos en la vida. Con una película, miles de historias dibujadas, una calle dedicada a ella en Francia y cientos de celebraciones conmemorativas en este 2014, la enemiga número 1 de la sopa celebra sus 50 años, sin una arruga y más vigente que nunca. Me niego a que me anden cosiendo y descosiendo el porvenir. ¡Feliz cumpleaños! Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe, Bompa Mañana.